Bueno, entonces como la relación entre psicología social y la investigación cualitativa. Entonces, pues lo que yo encontré en sí de base fue que en 1898 en la psicología social aparece como el primer artículo de este enfoque. Entonces fue realizado por el psicólogo Triplets y lo que pues en sí él se dio cuenta y fue cuando empezó a innovar todo esto fue que, o sea, el comportamiento de los individuos cambiaba en el contexto en el que estaba ejerciendo pues diferentes Sí, cambios en el comportamiento. Y es que incluso yo he escuchado también de otro investigador, creo que él era ingeniero, él no tenía mucho que ver. Ah, sí. Él se llama Ringelmann. Ringelmann. Sí. Él también estudia como toda esta influencia del contexto social, pues lo que tú decías, en el comportamiento de los individuos. Pues también digamos con base y relacionarlo a la investigación cualitativa en 1930 más o menos, pues en sí no se ve como la investigación. 1900 y 1930. Sí, en 1900. No se ve como la investigación como muy fuerte, porque lo que prevalecía cuando empezaron a investigar fue como mirar el dominio que podían ejercer en aldeas colonizadas, pues de Latinoamérica. Lo del trabajo de campo. Exacto, sí, el trabajo de campo se vivía de esa forma. Sí, igual yo sé que en este rango de tiempo todavía prevalece todo este paradigma positivista, ¿cierto? Entonces, pues, imagino que llegaban, era nada más como a obtener datos de estas poblaciones. El problema de esto era más o menos que las culturas y las personas eran vistas como, o sea, sí, como ese paradigma positivista, se veían desde una perspectiva como de museo, como de te observo, porque Sí. eres novedoso. Más Sí, la otredad, lo que vivíamos también nosotros. Sí. Todo otredad al 100%. También en este rango hay otro hecho importante, que es que ya la psicología social se establece como una disciplina aparte de lo que es la sociología, a manos de tres psicólogos sociales, tres psicólogos, que son McDougall, Edward Ross y Floyd Alport. Ellos pues publicaron libros que pues hasta el momento todavía se siguen utilizando como base para toda esta psicología social. Sí, y yo creo que algo que influyó mucho en lo que es ahora la psicología social fue la Escuela de Frankfurt, que fue como que esos ideales que proponían de investigar para la gente sin dejar de lado como la influencia positivista, como decíamos ahorita, pero teniendo claro como la capacidad reflexiva y el por qué y el para qué del proyecto. Sí, ya ahí se ve mucho más marcado pues esa relación entre psicología social y investigación. Ahora iniciando ya con otra época que comprende más o menos entre 1931 y 1950, nos damos cuenta que pues a partir de este contexto histórico de violencia a causa de las guerras pues ya sucedidas y la como vigente la Segunda Guerra Mundial, todas estas personas de psicología social y de psicología social empezaron a cuestionarse acerca de cómo el hombre había llegado a tal punto de violencia. O sea, ¿cómo vamos a decir que no es importante tratar estos temas y miren a dónde hemos llegado? Los genocidios, pues muertes en masa, el racismo extremo y cosas como el nazismo, o sea, el nacionalismo que llevado a un extremo terrible. O sea, ellos empezaron a cuestionarse, ¿en serio necesitamos estudiar estos temas? Entonces, pues a partir de esto se estudia pues la obediencia, los prejuicios y el conformismo también. Yo creo que como durante esa época de guerra, fue influenciado por la escuela de Frankfurt, fue Kurt Lewin con la investigación-acción, que proponía como un tipo de investigación para solucionar cambios sociales y a la vez transformar estas comunidades y concentrarse en problemas como desigualdad, y lo que decías de racismo. Entonces todo eso ya como involucra a la gente y que ellos mismos se transformaran. O sea que en esta época fue que empezaron a tomar de base la investigación cualitativa, ¿no? O sea, se empezó a tomar los métodos cualitativos. Sí, o sea, ya la social veía que en la investigación cualitativa, que también buscaba lo que decía Diana ahorita, pues esos cambios sociales, pues ahí se podría hacer como un conjunto muy necesario para el momento. El problema de estos investigadores cualitativos es que
tenían como la necesidad de encontrar la rigurosidad que había en la investigación cuantitativa. Claro. Entonces todavía había un poco de ese paradigma positivista, porque no tenían como esas, no sé, tenían como el miedo, por decirlo de alguna manera, de sacar a flote como esas cosas. Pues, Sí, claro, muy toda la información que cualitativas. ellos estaban recolectando, porque no cabía entre lo que para el positivismo era verdad. Y yo creo que algo que ayudó mucho a que, digamos, que las demás áreas como que entendieran a esta nueva psicología, fue Kurt Lewin, que logró llevar la psicología social a áreas como la medicina, la salud, áreas como incluso religión y deportes. Entonces todo eso hizo como una como aprobación por parte de los demás. Es que claro, incluso si ya vemos que pues todos estos campos empiezan a aceptar esta información, o sea, ya podemos ver que sí es válido, o sea, no se puede desechar el conocimiento porque se esté obteniendo de una manera diferente a lo que se venía pues viendo, que era mandar todo al laboratorio, sacar los datos, generalizarlos y usarlos en cada cosa. Los campos del mundo común lo estaban usando realmente. Y ahí fue cuando, digamos, sucedió la llamada era dorada, que fue cuando muchos investigadores empezaron a trabajar en este tema social, el conocimiento se incrementó mucho, entonces, pero seguía sucediendo lo que decía Sara, seguía como, ok, esta es la ciencia no válida, y... El hermanito pequeño. Ajá, exacto. 1950 y 1970 creo que también es una época importante. Las dos teorías más importantes pues que ahí se salen a la luz son de cómo nosotros aprendemos comparándonos con los demás y cómo, cómo nuestras actitudes pueden cambiar a partir de nuestro propio comportamiento. Bueno, llega una época en la que la psicología social y pues ya de la mano con la investigación cualitativa empiezan a tener como a la mano un montón de teorías que las pueden nutrir. Estas pueden ser feminismo, fenomenología, etnometodología y muchas por el estilo. Entonces, el investigador y pues el psicólogo social empiezan a tomar cada una de estas pequeñas aportaciones pues para cumplir pues ese objetivo que es dar solución a las cuestiones sociales. Listo. Yo creo que después de esto del pluralismo, sigue, no sé si ustedes saben algo sobre las crisis que sufrió la investigación cualitativa. Pues Un poco. más o menos en esa misma época, ¿no? O sea, en 1980 aparecen como, o sea, empiezan a darle la pregunta a los investigadores cualitativos si en verdad o sea, el método, que era como la narración y la investigación por medio de textos, era válido o no válido. Sí. Y pues ellos empiezan como también a tomar su, no sé, su crítica moral y ética de lo que estaban escribiendo, si era lo que en verdad que las personas le estaban transmitiendo. Entonces, eso fue una de las críticas que pasó en esa época. También, o sea, en 1986, que salen como las tres primeras crisis, que es la representación, la agitación y la praxis. En 1987, los autores Stoller y Olkes, pues se empieza a superar esa crisis de representación y se ve a la narración como una manera de expresar todo lo que ya los científicos sociales, los psicólogos sociales estaban tratando de mostrar de las memorias y las representaciones de los participantes o las personas que eran estudiadas. ¿Algo más que añadir antes de 1990? Creo que es importante lo de Kemis y McTaggart. Sí, estas dos personas como que hicieron como una lista de las características que todo investigador cualitativo debería tener. Entonces, entraría como la participación de las personas, también como este término que se usó como bricoleur, sí, que es como artesano que voy tomando de los diferentes paradigmas en el momento como simultáneo, sí, sin nada de preparación, como lo que necesito. Entonces todo esto como en el... O sea que ahí es cuando se hace la revolución entre las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Sí, ya no se ven, o sea, ya se acepta a sí mismo la misma psicología social. Nosotros sí usamos estos métodos, sí, ustedes llámenme como quieran, yo estoy obteniendo conocimiento que es válido. Igual antes de eso, porque eso fue en 1998,
Antes de eso, para acercarnos un poquito más al contexto colombiano, se abrió la primera facultad de... No, era maestría. Sí, dale. ¿Cómo? O sea, Era la maestría de Psicología Social. será la comunitaria, primera. ¿no? Ah, sí, en la Universidad Javeriana. Sí. Sí, sí, más o menos. En 1995. Y acercándonos al contexto pues americano, en 1993 hubo una como pelea entre pues razas en un barrio de Nueva York, y una investigadora que también es como actriz se interesó por esas cosas. Entonces la pelea fue el 19 de agosto de 1991 y fue entre judíos y personas pues afro, en las que pues hubo muertes y de todo, y esta investigadora en 1992 decidió retomar el tema, haciéndolo un poco más parado desde la subjetividad de las personas, pues tanto de la raza pues afro y de los judíos, de cómo se vivían todas estas cosas, y pues hizo bastantes entrevistas. Listo. También hablando como del contexto colombiano un poquito, El surgimiento de la psicología social, Es digamos, acción. política. sí, también. Pues Aunque, creo que ya hace es mucho tiempo atrás, en 1959, con Fals Borda, que creó la Facultad de Sí. Sociología en la Universidad Nacional. aquí, o sea, hablando ya en términos más ok. cercanos. Y es más como a la par, en el momento en que Kurt Lewin estaba investigando Sí. estaba trabajando en investigación-acción. Sí, esa se llama investigación, o sea, la de Borda es investigación, acción Participativa. participativa. Sí, yo creo que modernidad. Sí, ya. Listo. Entonces ya. ¿Sí? Sí. Nada, pues como para poder cortar esta parte y pegarle otro pedacito. No, pues igual cortala, Voy a poner en pausa. pero no Pero hay que más. guarde. Sí. Ya acercándonos un poco a este nuevo milenio, también cabe resaltar un poquito acerca de cómo Quali, pues hubo como peleas con cuantitativa como siempre, pero aquí se empezaron como a unir un poquito y hablaban de los estudios mixtos. Eso fue más o menos en 2000-2004, en los que se empezaron a hacer estudios mixtos, y ya porque la investigación cualitativa siempre tenía como un terreno muy hostil para trabajar. ¿Listo? Ay, Yo creo sí. que